A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos al 1170M de vuestro dial, bienvenidos a las 15:01 minutos de este jueves de octubre, tenemos por ahí jueves 31 de octubre. 31 de octubre, ahí está, nos estamos yendo ya de octubre, orillando ya estos primeros días de noviembre. Bienvenidos a este nuevo capítulo de la hora global. Y como cada martes y cada jueves a las 15 horas estamos aquí en los estudios de Radio Mundo, en la tarde de Radio Mundo, en la hora global, acompañados como casi todos los jueves con Ricardo Barbosa. Bienvenido, Ricardo, al estudio otra vez, con quien hacemos este programa los jueves. Buenas tardes, Gustavo, buenas tardes, oyentes, y buenas tardes los televidentes por el canal de YouTube, que estamos acá, como todos los jueves, con un jueves con bastante calor, por suerte. Sí, viene el verano. Se viene el verano, está bien. Abandonando ya esta primavera. También recibimos al doctor Marco Guimaraes, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República, por lo del AR. Estábamos hablando de eso, ¿no? Máster en Dirección Logística y de la Cadena de Suministros en la Universidad Camilo José Cela de España. Licenciado en Sistemas Navales y capitán de fragata retirado. Fue distinguido además como un nivel Senior Management, creo que se dice así, por la European Logistic Association, es decir, Asociación Europea de Logística. Experto en logística en el sentido más amplio de la palabra, es consultor y conferencista, trabaja regularmente en estos temas y bueno, hoy va a tratar de hacer el esfuerzo de que nosotros lo entendamos. Nosotros somos medio complicados a veces de comprender, pero antes que nada, la bienvenida a Marco y muchísimo gusto y bueno, bienvenido aquí a la hora global. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a ambos, muchas gracias por recibirme y bueno, esperemos compartir una buena tarde con ustedes y con todos los teleescuchas y radioescuchas. Como todos los jueves, hacemos un peloteo previo de alguna noticia que nos haya llamado la atención. En este caso hay algunos temas un poco urticantes, ¿no? Hubo cierto evento electoral en Moldavia, en Georgia, me estaba anotando Ricardo y voy yendo a él ahora. ¿Tenemos alguna señal de que esto pueda sumar o restar al estado de situación de las cosas? Y, a ver, lo bueno, y está feo que nos hagamos nosotros mismos la publicidad, que hicimos programas específicos hablando del tema. Georgia hubo elecciones donde ganó el partido que está en el gobierno, prorruso, bajo la lógica de que no hay que asustar a Rusia para que no le invade, pues ya perdieron a Abjasia y Osetia del Sur. Ganaron por poco, hay reclamo de la oposición diciendo que hubo fraude. El presidente del Consejo Europeo, ahora el presidente húngaro, ya fue a visitarlo, prorruso. Y después en el otro lado, si la gente se acuerda un poquito del mapa, tenemos a la derecha de Ucrania está Georgia contra el Mar Negro, ahora nos vamos a la izquierda, está Transnistria, ese territorio que está ocupado por rusos, abajo está Moldavia, que Moldavia peleaba dos cosas, la elección presidencial y un referéndum para el ingreso a la Unión Europea. El referéndum, pese a los partidos políticos prorrusos, logró el 51%, o sea que Moldavia entraría en la Unión Europea y después supuestamente a la OTAN. Por lo menos inicia el camino. El camino largo, como le dicen, y como no logró la actual presidenta la mitad más uno, van como acá a segunda vuelta. Y el otro tema que estuvimos hablando fuera de micrófono, que nosotros ya lo habíamos hablado acá en las noticias cortas, que habíamos planteado que había 1.500 norcoreanos que se estaban entrenando en Rusia. Ahora se ha actualizado la información, ya se habla de unos 12.000, y hay un temor basado en lo que registra las acciones humanas, que es la historia. Segunda Guerra Mundial, rápidamente. La Segunda Guerra Mundial, cuando el 1 de septiembre del 39 Alemania ataca a Polonia, el 8 de septiembre ataca a Rusia y se divide Polonia, la idea de Hitler era llegar a un acuerdo de paz con Francia
Inglaterra. Como las guerras son dilemas, porque tenemos como mínimo 2 posibilidades para elegir, los británicos y franceses decidieron que no y se inicia ese conflicto. Cuando en el otro extremo del mundo, desde el año 22, había otro conflicto entre Japón y China. Eso se mantiene así, o sea, es una guerra local en los dos lados. Sí. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento que en junio del 42 Alemania decide invadir Rusia, entra un tercero, la Unión Soviética, y por otro lado, en diciembre del 42, Estados Unidos presiona por el corte de suministros a Japón, y Japón lo ataca el 6 de diciembre en Pearl Harbor. Y ahí sí se estalla la Segunda Guerra Mundial, donde ya empiezan a participar muchísimos países y coaliciones de países. ¿Por qué la comparativa a esto? Porque ahora estamos hablando que Ucrania recibe el apoyo de la OTAN, no tropas, sí la legión extranjera, que son voluntarios. Rusia tiene chechenios, tiene rusos, tiene cubanos, tiene chinos, voluntarios. Y ahora, por primera vez, un país ofrece oficialmente tropas, 12.000, que son aproximadamente el 10% de las tropas de infantería del ejército ruso. Están perdiendo casi 1.000 por día, para que vean los números. ¿Por qué es el miedo? Porque ahora ya no son 2 en conflicto, ya son 3 en conflicto, y más al sur tenemos otro conflicto, que es el de Israel, con parte del Líbano, con Irán, y el común denominador que tienen los dos conflictos, el que lo sostiene, es el mismo país, que es Estados Unidos. Entonces, para muchos analistas internacionales está ese miedo, y muchos lo comparan con la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que está pasando. Sí, esa internacionalización, dicen siempre que, como tú decías, en otras palabras, es el paso previo. El problema acá, Ricardo, es, no voy a reutilizar nada de lo que dijiste, digo, yo estoy de acuerdo contigo y aprendo de eso, pero después me hace un poco de ruido el decir, en realidad está internacionalizado hace tiempo este conflicto. Lo que necesitamos entonces es saber cuándo se cruza la línea roja para que alguien considere que el otro internacionalizó el conflicto. Claro, es pero algo viste bastante loco, ¿no? Claro, que lo hablamos varias veces, que después de la Segunda Guerra Mundial todos los conflictos han quedado confinados a determinadas zonas, Corea, claro, Vietnam, la misma Ucrania y Rusia. Aún con múltiples actores. Pero ahora, en este apoyo tan evidente, ¿por qué los ucranianos no pueden decir, porque puedo atacar Corea del Norte? ¿Por qué no? Si forma parte de esa coalición que está mandando tropas, no es que apoye como equipamiento, porque China lo hace, India lo hace, Irán lo hace, y algunos países más triangulan un montón de cosas, pero no son vistos como amenazas. Esto es una declaración formal y es una presentación formal de un Estado asociándose a otro Estado para atacar a un tercer Estado. Y poniendo tropas en el territorio. Es lo que los europeos no han dicho hasta ahora que han hecho, aunque, bueno. La última información es que no oficialmente. Que los coreanos iban para Kursk y que ya hubo combates entre los ucranianos y los norcoreanos en Kursk, y dice que parece no les fue muy bien a los norcoreanos, pero eso hay que dejar que pase el tiempo, porque una cosa es el entrenamiento y otra cosa es enfrentarse a un ejército que lleva 3 años de combate con esa experiencia. Claro, muy bien. Bueno, así está el mundo. Y vamos a darle lugar al doctor Guimaraes, que lo que no dijiste, que escribe también libros policiales, novelas de policiales. Ya hizo una no lo sabía eso, basado en hechos reales, que les cambió obviamente el nombre, y ahora va por la segunda, muy interesante. Bueno, habrá que leerlos entonces. Marco. Bueno, muchas gracias. Nos centramos en lo que te trae hasta aquí, la logística. ¿De qué logística hablamos? Hablamos de básicamente, y retomando lo que dijo justo Ricardo, me viene fantástico, porque la logística se empieza a tecnificar y a hacer una ciencia en la Segunda Guerra Mundial. Cuando hubo un gran esfuerzo bélico, hay que surtir de determinados productos, la logística pasó a ser de intuitiva o doméstica a ser algo profesional. Y vamos a hablar ahora básicamente de la logística en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios, que en definitiva es la que termina moviendo todo. Porque esa frase que dijiste de todas formas es aplicable, surtir de determinados productos. Surtir de determinados productos. ¿Estemos hablando de una industria bélica o estemos hablando de lo que fuera? Un perfil industrial cualquiera. De lo que fuera. Cualquier actividad u organización que necesite de recursos. Lo que van a variar van a ser los recursos y cómo se financian. Ahora bien,
la logística, básicamente, para que todos sepamos de qué estamos hablando, refiere al movimiento de bienes y servicios de un lugar a otro del globo. Básicamente, se empezó tratando de acercar los centros de producción a los centros de consumo. Esa conceptualización de un simple movimiento físico de bienes y servicios no fue suficiente para explicar el fenómeno de acercar a múltiples proveedores y múltiples clientes, por lo que se desarrolló más modernamente el concepto de gestión de la cadena de suministro, que lo que hace es gestionar desde el proveedor del proveedor hasta el cliente del cliente, en cualquier área que tú determines. Puede ser en el sector empresarial, puede ser en el sector bélico, puede ser en el sector de la salud. Lo que vamos a ver nosotros ahora, no voy a analizar los conflictos en sí y el habituallamiento de las tropas en conflicto, sino cómo los conflictos bélicos afectan a las cadenas de suministro globales. Bueno, para que puedas desarrollar bien el tema, primero voy a hacer algo que ya de entrada te voy a contradecir. Porque fuera de micrófono tú me decías que, bueno, no te ibas a meter en aspectos geopolíticos, pero todo lo que has descrito es causa y consecuencia de la geopolítica actual. Es decir, hoy estar cerca o lejos de las líneas de producción para cualquier tipo de producto es razón de guerra. Y antes también lo fue, en la historia de la humanidad. Creo que estamos al revés. La guerra funciona porque hay logística. De acuerdo. Si no existiera la logística y el dinero, ninguna guerra sería posible. Absolutamente ninguna. Claro, pero no habría razón para iniciarla tampoco. El ejemplo de China es el que quiero traer. Es un sobre la mesa. circuito. Exactamente. Es un circuito. Ya. Es como que estuvieras en un loop constante. Ok, no te vas a poder despegar de la geopolítica. Marco, No. volvemos amigos dentro de 2 minutos para iniciar ya con Marco Guimaraes este análisis un poco más profundo sobre la logística a nivel global. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos amigos en el 1170 AM de vuestro dial, seguimos en la tarde de Radio Mundo, en los estudios de Radio Mundo, haciendo La Hora Global. Marco Guimaraes, habíamos recién abierto la puertita para el tema logística. Habíamos hecho una pulseada al aire acá de que si la geopolítica primero o la logística era parte de eso o era causa o consecuencia. Todo tiene que ver con todo, es lo que aprendemos después de ver cómo funciona el mundo. En cuanto a la logística en sí, partiendo de la base de tu conocimiento de ella, podemos acercarnos a otros temas. Tú lo ves muy presente, obviamente, en todo este enorme avance tecnológico, productivo, el desarrollo que este capitalismo globalista ha impulsado en el mundo, y obviamente no es deseable, es necesaria la logística para que todo esto funcione. ¿Qué etapas estamos de eso? De un gran desarrollo logístico, estamos en etapas en que la logística está siendo aplicada para todo o está siendo aplicada para menos cosas de las que debiera. ¿Qué sentimiento tenés con respecto a la logística hoy? Básicamente ha desarrollado un crecimiento exponencial y básicamente en lo que refiere a las nuevas tecnologías y el comercio electrónico, post pandemia debieron reestructurarse las cadenas de suministro que no estaban preparadas para una disrupción de ese tipo, pero termina la pandemia y las disrupciones continúan. Y las identifico básicamente en 3 planos. Las de origen sanitario, la que parten de conflictos bélicos, políticos, geopolíticos, y las de la transformación digital. Ajá. ¿Por qué? Porque básicamente todos los puntos del globo no han desarrollado la suficiente infraestructura tecnológica o no tienen los medios para acercar con ese sistema complejo que es la gestión de la cadena de suministros, puntos de producción y puntos de consumo. Entonces, básicamente lo que identifico en esas actividades son claramente buscar cuál es la disrupción que está afectando el suministro de bienes y servicios de un punto a otro del globo. Uh-huh. Porque básicamente hoy los grandes conflictos bélicos, como por ejemplo el de Rusia y Ucrania,
han afectado dos grandes áreas del comercio y del consumo: alimentación y sector energético. Ahí está. Volvemos a las tres áreas. Esas quiero bajarlas un poco a tierra. Es decir, tú no estás hablando de nada demasiado teórico o ambiguo. Estabas hablando, por ejemplo, del área de medicamentos, supongo yo. Ahí ves un problema, el suministro de medicamentos en general o equipamiento médico o hasta dónde puedo ampliar ese universo. Por ejemplo, en algún otro conflicto, el de Israel. Israel en Medio Oriente es uno de los principales proveedores de insumos químicos, farmacéuticos y de tecnología. Entonces, un país que está en guerra. Un país que está en guerra. Claro. Entonces, a nivel regional tenemos un problema. Debe reestructurarse la cadena, porque los insumos que salían de ese estado nacional no están llegando a otros estados, por lo que las cadenas de suministro de algún proveedor se van a cortar, y lo que es peor, con lo que hace el dinero logístico, que es con la satisfacción integral del cliente, no va a existir, porque al cliente no le van a llegar ni en tiempo, ni en forma, ni en calidad, ni en cantidad los productos que necesita. ¿Eso está circunscrito a Israel o tú ves el problema un poco más global el tema con otros proveedores de medicamentos? El tema de la farma, sí. Si uno analiza las cadenas de suministros globales, sí, es una de las mejores cadenas que existe. Están muy aceitadas. Están aceitadas porque hay mucho dinero. Uh-huh. Entonces se pueden diagramar cadenas, y lo que es más, esa transformación digital les suma digitalización de los procesos, automatización de los almacenes o los centros logísticos, y ahora rápidamente, que a mí me da un poco de temor, la inteligencia artificial vino a gestionar las cadenas. Correcto. Siempre estamos en farma. Quiero circunscribirme en los tres puntos que tú iniciaste para analizarlos. El segundo punto era los conflictos bélicos, bueno, que obviamente afectan las cadenas de suministro de todo tipo. Afectan porque aumentan costos de transporte. La logística se materializa de un lugar a otro con transporte. El transporte puede ser terrestre, si estamos comercializando donde es posible, o marítimo. Eso hace la multimodalidad del transporte y fomenta la conectividad. Si en alguno de esos sitios se cortan los suministros. Entonces, debimos en ese punto, ya con la experiencia de la pandemia y habiendo analizado otros conflictos, ver cómo podíamos actualmente reestructurar las cadenas para disminuir esos problemas del transporte, los problemas de las rutas, que terminaban repercutiendo en lo que a nosotros nos preocupa, que es el costo de los bienes y servicios que suministramos. Sí, yo veo dos ejemplos paradigmáticos. Tú obviamente me podés agregarme 10 más, pero a mí se me ocurren. En la guerra de Rusia y Ucrania, bueno, la intervención de Turquía justamente por la salida del trigo a través del Mar Negro, donde las tres cuartas partes de África se quedaban sin trigo, digamos, porque además eran los dos mayores proveedores de todos los países africanos. Ahí tenemos un ejemplo derivado de un conflicto. El gas en Europa. El gas en Europa. Y ahora lo tenemos en Gaza con la acción de los hutíes, donde gracias a su manejo de misiles o de drones ha logrado, no es que haya logrado tampoco hundir tantos buques ni nada, pero ha logrado generar una situación de temor que termina implicando que las rutas de suministro se desvían. Se desvían y que los costos se disparen. Y uno de los componentes del costo del transporte multimodal en logística y en gestión de la cadena de suministro son las pólizas de seguro. Y al estar más en zonas de conflicto, las aseguradoras aumentan sus seguros. Y evidentemente al final del día, aunque a veces se publicite que los costos hasta de envío son gratis, el cliente termina pagando los costos. Porque cuando hago la matriz de costos, claro, de algún lugar salen los números. Entonces, esos conflictos bélicos, que me hacen cortar, ya sea una ruta de transporte, marítimo, terrestre, aéreo, va a repercutir todo en ese movimiento de bienes y servicios que materializo con la actividad logística. Claro, que puede ser cualquier bien o servicio. Hemos hablado de petróleo, tú hablaste del gas, digamos, pero puede ser el trigo y puede ser cualquier cosa que compremos que pase, por ejemplo, hoy por el Mar Rojo. Cualquier cosa. Cualquier importación. Cualquier cosa. Y estamos hablando también, quizás, ¿por qué no? Maquinaria agrícola,
elementos médicos, lo que se nos vestimenta, lo que se nos ocurra. O aún insumos para los propios conflictos. O aún Sí. insumos para los conflictos, en ese caso serían armas o sería algún tipo de armamento Y o tecnología pero aplicada al cuando uno armamento. planifica la operación logística, es lo mismo. Cambia la naturaleza físico-química de los productos. Si tal vez estoy llevando cereales o trigo o lo que se te ocurra, voy a tener un diagrama de cadena de suministro. Si estoy transportando productos bélicos, voy a tener que ver cómo transporto sustancias peligrosas. Claro. Si transporto maquinaria muy grande, voy a ver cómo transporto carga extradimensionada. Pero todo termina siendo una operación logística, con un costo y un resultado. La tercera área que hacía referencia era que había afectado esto, o que afecta esta dinámica, es la digitalización. ¿De qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de la cultura digital a que el planeta se ha adherido. Creo que no, que es como la siguiente etapa de la revolución industrial, ¿sí? La digitalización, Internet de las cosas, blockchain, inteligencia artificial, los gemelos digitales para hacer simulaciones en la cadena de suministro, Sí. ha venido a pasos agigantados y no podemos resistirnos. Yo, que estoy un poquito mayor, me resistí hasta que vi que los canales digitales y la automatización de mis almacenes hacían más rentable el negocio. Sí, obvio, sí. Ahora bien, yo te digo obvio porque tengo una matriz un poco de ciencias económicas y de ver un poco la administración de la empresa. pero en mi otra carrera, Pero no es tan obvio. que es de índole social, me preocupa que esa automatización y esa digitalización está excluyendo a trabajadores del mercado. Entonces yo me pregunto, y siempre le pregunto con los que hablo del tema, es que para que la cadena de suministros funcione, aparte de hacer frente a esas disrupciones como los conflictos bélicos, necesita de clientes. Y si nosotros no tenemos trabajadores que cobren sus salarios, ¿quiénes van a comprar nuestros productos que comercializamos? Termina siendo el mismo loop. De acuerdo. ¿Qué respuestas has obtenido? En algunos ámbitos buenas y en otros tal vez con razón, que mi visión es un tanto negativa al no aceptar. No es que no acepte. Cuando yo vi que el comercio electrónico invadía el mundo del retail, me fui al comercio electrónico. ¿Por qué? Porque el 40% de la facturación iba en el comercio electrónico. Correcto. Ahora veo que si digitalizo mis procesos, automatizo mis almacenes y utilizo la inteligencia artificial, puedo ahorrar tiempo, dinero y recursos humanos. Marcos, hay una frase de Trump en la campaña pasada y en esta, que él decía: este producto es americano, hecho por fábricas americanas, patentados por americanos, consumidos por americanos, de fábricas americanas, pero los obreros no son americanos. Y ese era el principal argumento para el tema de desempleo, de deslocalización de empresas que salieron de Estados Unidos y dejaron a la gente sin trabajo, sin la posibilidad de consumir. John, para dejarlo como debate, porque tampoco creo que podemos acá llegar a conclusiones en ese sentido, sino estamos mencionando el hecho. El Banco Mundial maneja siempre una hipótesis de que en definitiva los trabajadores son adoptados por otras áreas, algunos tecnológicamente más elevados, tecnológicamente más simples, y que hay una redistribución de trabajo que ha hecho tradicionalmente que la automatización no haya significado grandes olas de desempleo, que ha sido más gradual. Y bueno, no tenemos ascensoristas, por ejemplo, pero tenemos esas mismas personas trabajando en el área de restaurantes o comida, por ejemplo. Te estoy dando ejemplos, no estoy dando razones, sino que estoy poniendo sobre la mesa algo que tú planteaste muy interesante, que es lo que nos pasa a nosotros cuando vamos a un supermercado y de repente vemos que se sustituyen todos los cajeros por máquinas, entonces decimos, mucha gente sin trabajo. Sin embargo, los índices de desempleo no se disparan. Es decir, de alguna manera en el mercado hay una adecuación para asimilar de repente más choferes de Uber, o más mozos en más restaurantes que existen, que empiezan a existir, o más gente que atiende de repente los PO Box de las encomiendas a distancia, que antes no existían tanto, y están en todos lados. Disculpa que te interrumpa, pero creo que es un equilibrio. Sí, yo pienso que se llega. Creo que hay que buscar el equilibrio, Claro. porque eso que tú dices, los mismos números del Banco Mundial,
Sí. porque hace poquito me tocó hacer un Sí. trabajo, Me interesa. planifican que de acá al 2050 Sí. el 35% de la mano de obra del sector logístico se va a ver afectada. Se va a ver afectada. Ahí está. Entonces digo, tú me dirás, bueno, yo en el 2050 no voy a estar, evidentemente. No se trata de eso. Pero digo, claro, creo que es un tema de, como estamos viendo, como tú decís, todo tiene que ver con todo. Claro. Una mirada holística hace que ahora que ya somos más grandes, pensemos qué va a pasar. No estoy planteando en el mundo ninguna que viene. hipótesis, Marco, simplemente me estoy planteando la pregunta de qué lugar del mercado va a absorber esto para lograr ese equilibrio que hasta ahora el mercado parece haber mantenido. No quiere decir que de futuro lo siga manteniendo. Entonces me planteaba un poquito eso. Dadas esas tres áreas, digamos, son los lugares donde tú concentrarías los análisis de la logística. Sí, y en Latinoamérica, básicamente, tenemos un debe con la alfabetización digital. ¿Sí? Ajá. Si tú miras en toda Latinoamérica, Esa cuarta revolución industrial está difícil. tenemos problemas de infraestructura en esas áreas, no hay suficientes recursos como para montarlos en todos, no hay suficiente capacitación para todos los trabajadores y rápidamente los vamos a tener que reestructurar para eso porque vino para quedarse. Hay que avisarles que va a haber que hacer esas habilidades que teníamos antes, que básicamente en el sector siempre se enfocaban en habilidades duras, ¿sí? Matemáticas, idiomas, a hacer que adquieran habilidades blandas, como por ejemplo gestionar el estrés. Porque las en la duras, cadena de porque suministro. las duras las gestionan las máquinas. Sí. Y es más fácil. Es tal cual. Es más fácil. Yo vi un estudio hace una semana que analizaba desde otro punto de vista eso mismo que tú dices, pero desde el punto de vista de la intervención o no del esfuerzo físico. Entonces explicaba que se habla de una frase que dice la gente se desloma trabajando y en realidad se han automatizado más aquellos trabajos que llevan más esfuerzo o presencia física, de forma de que los trabajadores están ahora más acostumbrados a trabajos que no llevan esa carga, digamos, sino que llevan una carga más de conocimiento, de aplicación de lo mismo, y bueno, eso también puede ser parte de la explicación de mayores esperanzas de vida, etcétera. No me voy a meter en temas demográficos, pero todos esos cambios están viniendo muy de golpe, ¿no? Las cadenas de suministro están también mutando con esa velocidad. Extremadamente rápido. Por eso, básicamente, tratamos de hacer algo que no he logrado difundir mucho aún, pero de transmitir mutatis mutandi, utilizando la modernidad líquida de Bauman, Sí. decir que la logística se está volviendo líquida y que para adaptarse a todos los cambios que se vienen, debe estar suficientemente preparada para ser flexible y adaptable a todos los entornos. Los conflictos no van a parar. Si tú me preguntas a mí desde el punto de vista marco no profesional, te diría, parece insólito que en el siglo XXI un país invada a otro, pero pasa. No parece eso. Y desde la geopolítica, entonces Marco, te digo que... Bueno, no me voy a preocupar, voy a preocuparme es si me sigue llegando el trigo. Claro. Porque no voy a poder arreglar esa parte que no hace a mi área de expertise. Entonces, alguien que esté preparado se va a encargar de eso y yo lo que voy a ver es cómo saco el trigo ahora de Ucrania y cómo lo traigo a los lugares donde están los puntos de consumo. Teniendo esta última frase en cuenta, Ricardo, no quiero acaparar. No, en el próximo bloque arranco preguntándole yo. Me está provocando Sí, las sé que preguntas. estás entusiasmado. Estoy entusiasmado. Tú te referías, varias veces hiciste mención a reestructurar la cadena por esto, por una guerra, por esto. ¿Qué es reestructurar una cadena? Es decir, simplemente optar por otra vía, así como Google Maps o el Uber nos lleva por otro camino, o ya de pique, o ya en la planificación está quizás vías alternativas. ¿Cómo se maneja eso conceptualmente? Conceptualmente, lo que hay que hacer, que siempre les digo a mis chicos, es reestructurar los procesos. Los procesos logísticos, si uno los mira, siguen a lo largo de la historia. ¿Qué cambian? Los avances tecnológicos, los contextos, los entornos, las disrupciones. Pero para montar mi cadena, la misma disrupción que originó el COVID me la origina un conflicto, un desastre natural. ¿Por qué? Porque todas esas cosas van a hacer que yo no llegue en el tiempo que prometí o en el tiempo que necesitan el cliente, el consumidor o el usuario de esos bienes. Bueno, y la por lo que receta, voy a entonces, es diagramar los procesos, ahí está. básicamente reestructurar los procesos de abastecimiento, de producción y de distribución.
Y eso, tratar de hacerlo trayendo, como dijo Ricardo cuando citó a Trump, que dijo, antiguamente se sacaban del país lo que se llamaba offshoring, Sí. y después de la pandemia hicimos nearshoring. ¿Por qué? Porque debemos relocalizar a nuestros proveedores, porque los asiáticos, China, que surtía todo, ustedes miren, no me crean a mí, van a ver que cuando terminó la pandemia, todos los buques y todas las aeronaves, lo pueden ver en línea, salían de China a Estados Unidos. No salían de China a Montevideo. Entonces tuvimos que esperar que las rutas se montaran de vuelta para que llegaran mis materias primas. Eso hace que las materias primas debamos buscarlas por lo menos en algún punto de la región. Y lo mismo para colocar el producto luego de fabricado. Luego fabricado. Lo mismo, es el circuito inverso. Un ejemplo bastante paradigmático de esto que estás describiendo me parece que es la industria automotriz. Estados Unidos se ha preocupado mucho de defender la supervivencia, aunque parecía que no tenía tanta necesidad, pero sí la tenía de hecho, sobre todo en la presidencia de Trump, la supervivencia del acuerdo con México. México terminó siendo para Estados Unidos un gran socio constructor. A pesar de que muchas de esas fábricas hoy son japonesas, pero no importa, digamos, ese nearshoring al que tú te referías. Pero algo de lo que no se habla mucho, y yo escuché algún informe y me pareció algo que tendría que ser noticia de primera plana, es que Alemania se puede quedar sin Mercedes, sin Volkswagen, sin BMW. No solo eso, ya se queda sin BAF, sin Hesch y sin Bayer quizás, porque ya instaló todo o empezó a comprar la fabricación de China de los medicamentos, luego empezó a preferir la fabricación de China de los automóviles y generó, por esa dependencia de esa logística que tú describías, una dependencia geopolítica tal que hoy no tiene demasiadas alternativas. Obviamente Alemania no va a dejar de existir, tendrá sus políticas a largo plazo, generará nuevas destrezas, empezará a crear nuevas áreas o focos de conocimiento, y de aquí 15, 10, 20 años capaz que surja un nuevo auto alemán hecho en Alemania. Puede ser. Pero me sorprende, no sé si la ingenuidad o qué, con que se llegó a esa situación. La logística abarcó todo con una eficiencia tal que creo que los obnubiló, ¿no? Yo creo que... Te estoy pidiendo una opinión un poco geopolítica, pero te pido disculpas. Creo que no fue una decisión no planificada. Creo que no. Si ustedes miran, van al COVID, cuando surge que había sido un laboratorio en un lugar, ¿los capitales de dónde eran? Ninguno era chino. ¿El know-how de dónde era? Ninguno era chino. ¿La tecnología de dónde era? Ninguno era chino. Eran americanos, franceses, alemanes. Entonces digo, ¿es China o es una sucursal de otros lados? Porque me pregunto, si uno no le da el know-how para hacer algo, la tecnología, por eso, ahora me vino al recuerdo cuando dijiste eso, las políticas de esos estados nacionales importantes, Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, es lo que se llama un desacoplamiento parcial, están haciendo. Es decir, están tratando de cortarle a China y a algunos de sus socios el pasaje de tecnología y el pasaje de algún conocimiento. ¿Para qué? Para que parar un poco ese monstruo que creo yo atrevidamente, que ellos crearon. Bueno, no te voy a confirmar yo, pero desde alguien que estudia un poco esto, tengo acá un profesor presente, pero de atrevido voy a mandarme esta. Sí, muchos historiadores ya están hablando de que la globalización fue de hecho uno de los mayores transferencias de tecnología y conocimiento en la historia de la humanidad, de países desarrollados a otros que no eran tanto. Yo tengo una frase donde en África tenías países que eran canchas de fútbol y hoy son grandes fábricas. Y muchos historiadores ven eso como una especie de hijo putativo de la globalización, es decir, un efecto no deseado. Gustavo, ¿te acordás que siempre hemos hablado acá de que la globalización, desde mi punto de vista, es una expansión sin estrategia? ¿Cuál era el objetivo? Cuando uno se pone a analizar todo este tipo de cosas, lo que trata de identificar cuál es el objetivo. Y a veces, como bromeando, siempre pregunto, díganme un invento chino. Sí, la pasta, la brújula y ta. Porque después el resto, coincido contigo, hacen un montón de cosas, pero ¿de dónde vino
¿De dónde vino eso? No vino de China, vino de otros lados que aprovecharon una China que estaba agraria en el 79 para adelante, con bajos costos de mano de obra, que lo que está pasando ahora se están yendo de ahí porque subieron los costos de mano de obra. ¿Viste que nos metemos en geopolítica? Amigos, en 2 minutos volvemos a estar con ustedes aquí en el estudio de Radio Mundo, en la tarde de Radio Mundo. Desde el paralelo 35, la hora global. Seguimos, amigos, en este último día de octubre, me dice Marco, y es 31, Marco. 31 de octubre. Bueno. Halloween. Marcos, una pregunta así vinculada. Marco, sin ese, por favor. Marco, Sí, por favor. como el de Apeninos a los Andes. Correcto. Bueno. Cuando comienza la guerra de Rusia con Ucrania, hay una serie de medidas de la Unión Europea, la separación del sistema de transferencia de valores bancario, el SWIFT, llamado SWIFT, una previsión que nosotros hicimos varios programas acá con el tema de la situación económica de Rusia, que se pronosticaba de que iba a caer, todos los problemas que iba a tener con las cadenas de suministros, porque Rusia dependía mucho de Europa y a su vez Europa dependía mucho de Rusia, y se hablaba de una gran catástrofe que después no pasó. ¿Qué pasó en la logística? ¿Se adaptó, sobrevivió, mutó? Buena pregunta, porque siempre explico esos fenómenos que suelen pasar. La gestión de la cadena de suministros es un sistema complejo que requiere de soluciones complejas, integrales, multifactoriales. No es un problema difícil. Es complejo, que es diferente. Lo difícil a veces nos causa eso contramano, que vamos, que no venimos, pero algo complejo requiere de soluciones complejas, integrales. Eso que usted menciona fueron todas las sanciones económicas que le aplicaron a Rusia. Rusia sigue igual. A mi entender, usted dijo que no hace un rato, pero a mi entender lo tenía previsto antes de invadir Ucrania. Sí, extremadamente. Yo coincido con eso. En los planes de batalla estoy seguro que alguien había visto que iba a pasar algo con el Por lo comercio, menos desde el 2010 para adelante lo estaba planificando. con las cadenas de suministro. ¿Y qué hizo? Empezó a sacar su producción por otro lado, empezó a vender, infló el precio de algunos commodities. Bueno, acá hicimos un programa de las triangulaciones para abastecimiento. Y cuando uno mueve esas grandes cantidades de bienes, cualquier satélite lo puede ver. O sea, todo el mundo sabe qué mueve cada quien. Entonces yo creo que sí, le afectó a la opinión pública y al ciudadano común en Europa, que no iba a tener gas, pero pudo. ¿Qué hizo? Relocalizó proveedores. Si usted se fija, la mayoría relocalizó en Qatar y en Estados Unidos algunos tipos de energía, y si no, en el conflicto de Azerbaiyán, vio que va el gasoducto del sur por ahí, y también usted mira y dice, sí, ponen soldados, ponen tropas, pero en el fondo, ¿para qué, Gustavo? Para que pasen bienes y servicios. ¿Sí? Entonces, como dijeron ustedes, sí, evidentemente todo tiene que ver con todo. Yo no puedo operar en una zona de conflicto si no tengo los salvoconductos. No puedo, como hizo Rusia, invadir otro país sabiendo que se me iba a cortar los canales de suministro. Por lo que debí diagramarlos antes. Y además, tener en cuenta que cualquier disrupción que tuviera el enemigo, su cadena de suministros, la iba a tener yo. Ahora, ¿se está viendo como una logística de Oriente, Liga de Shanghái, y otra de Occidente, o siguen mezcladas? Para mí, cada vez más globales. ¿Sí? Es una logística, un amigo me dijo un día, fíjate, Made in the World. No puede haber un desacople total. No puede haber un desacople total, porque necesitamos de todo. Hoy cuando Gustavo hablaba de los automóviles y la industria automotriz, ¿cuál es el primer problema hoy en día? Los semiconductores. ¿De dónde salen los semiconductores? ¿Qué necesito para hacer semiconductores? Claro. ¿Dónde está la materia prima de los semiconductores? No puedo armar los autos modernos hoy en día si no tengo semiconductores. No puedo armar nada electrónico. A ver, entonces tengo que mantener. Te sumo un ejemplo a eso. Sí. ¿Te acuerdas cuando Nancy Pelosi visitó Taiwán? La primera reacción de China fue suspender la exportación de arena a Taiwán. Y muchos alumnos míos me preguntaban, ¿y qué tiene que ver la arena? Digo, de ahí sale el silicio.
de ahí salen los superconductores. Entonces, están imbricadas las economías de todos. El tema es cómo sobrellevan este enfrentamiento que Ricardo lo conoce por su globalidad y por lo geopolítico que es, con ese acople que no va a morir nunca. Es imposible. O sea, vamos a hacer siempre la guerra contra un socio, y no puede dejar de ser socio. O siempre va a haber un nuevo socio. Siempre va a haber un nuevo socio. ¿Sí? Porque sí. Hoy estaba leyendo en otro de los conflictos, el de Sahel, habíamos dicho, ¿no? Sí, ese en África. Sí. Sí. Arriba. Sí, arriba. ¿Sí? El borde, arriba de la selva, sí, la franja al todo sur el mundo Sahara. lo mira por, sí, hay problemas con el cacao. Sí. Sí, lo hablamos acá. ¿Pero qué hay? Oro y uranio. Sí, sí. Uranio. Entonces digo, yo siempre miro, capaz ustedes me dicen que no en su mirada geopolítica, pero siempre da la casualidad que donde ocurren todos esos conflictos, algún bien escaso o muy preciado hay. Claro, no, Marco, es al revés. Lo dijiste al principio. Claro, es al revés. Nuestra mirada geopolítica hace que nosotros veamos esos conflictos como consecuencia de la existencia de esos recursos. Pero para el tema de cualquier conflicto, estamos hablando acá, siempre hablamos de ese tipo de problemas, y hemos hecho programas, y más trajimos un videíto que mostraba la cantidad de plata que se iba en un minuto, que habíamos llegado creo que a los $10 millones, una cosa así. Entonces, plata para poder financiar ese tipo de actividades. Y donde se consigue plata, termina habiendo problemas porque hay más de uno que quiere esa plata. Y el que lo domine, los UTIs, misiles hipersónicos, ¿cuál es el costo de cada misil? ¿De dónde sacan la plata? ¿Los drones? ¿Los drones? En Yemen no hay ninguna fábrica de misiles hipersónicos. Claro. Entonces, la logística, por lo que me respondiste, se adapta. Es como a veces digo que la plata a los constantes cambios de los hábitos de los consumidores. Claro. Y ponga consumidores entre comillas. Claro, algunos serán consumidores y otros serán estados beligerantes o facciones. Yo lo que digo de la plata es que no tiene color ni partido político. No. Entonces va para todos lados. La logística funciona así, y obviamente que el golpe de ese corte de la guerra Ucrania-Rusa con las sanciones de un lado para el otro mutó y se volvió a adaptar para seguir, como vos decís, satisfaciendo a los consumidores. Era imposible que usted mirara antiguamente un conflicto armado como el de Ucrania y Rusia, y que Ucrania siguió vendiendo productos aún en guerra. Pero no que usted decía sacaba pocos productos. No, sacaba buques. Sí, sí. Que cualquiera los podía detectar sin moverse de un ordenador. Sí, sí. Entonces digo... Sí, por algo estratégicamente Ucrania recuperó la salida al Mar Negro para poder sacar exportación. Y el dinero de algún lado sale. Sí, sí. Digo, el armamento es extremadamente caro. Y da la casualidad que si usted se pone a mirar, todos los grandes fabricantes de armamentos son privados. Sí. Todos son privados. Cuando rompen todo en un país, los que van a reconstruir el país son todas compañías privadas. Sí, sí. ¿Sí? Entonces digo yo, creo que haciendo lo que hoy decía Gustavo, ¿no? Es un tema de equilibrios. Yo creo que es un tema de equilibrios. Y cuando vos me preguntaste hoy reestructurar las cadenas de suministros, yo le digo a los chicos, ¿no? Porque de verdad uno ya está llegando a la salida. Entonces le digo, sí, deben formarse. Debemos aceptar esa transformación digital que vino para quedarse, pero termina siendo todo un problema de actitud. Aunque suene tal vez muy poético, termina siendo un problema de actitud. Las disrupciones van a venir. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Dejo de trabajar en la gestión de la cadena de suministro? ¿Cuestiono cuál es el origen geopolítico del conflicto Ucrania o Rusia? ¿O mi función era traerte los granos a Montevideo? Claro. Entonces digo, creo que en cada área de conocimiento, la actitud con que enfrentemos esos cambios que vienen aceleradamente más rápido en todas las áreas de saber, el problema es que mi pasión es la logística y la gestión de la cadena de suministro. Y es la que yo creo que desde tiempos inmemoriales es la única herramienta que tenemos después de comerciar para que los bienes lleguen desde los lugares de producción
a los lugares de consumo. Antes de la última pregunta, Marco, quiero una reflexión muy cortita para que veas que te entiendo. Yo desde hace unos años hasta ahora he tenido el atrevimiento de meterme en una actividad docente, y una de las cosas que he encontrado muy valiosa es el concepto de inteligencia o mentalidad flexible. Es fundamental. Es decir, adaptarte a los cambios, no, abrazar los cambios y entender cómo funcionan. Eso estoy contigo en ese sentido y bueno, y es un gran desafío también para Uruguay como país, que no tiene esa cultura tradicionalmente, pero que la está aprendiendo a tener. Yo soy muy optimista en eso. Voy a la última pregunta. El sistema de logística hoy, sin entrar en detalle, porque muchos detalles nunca se saben de las cosas, ¿cómo podemos verlos? Hay un montón de compañías que se dedican a eso. ¿Está muy centralizada el servicio de ese tipo? ¿O está muy descentralizado? ¿O es algo que sobrevive en todo el planeta y en realidad dependemos un poco de la coordinación de cientos de miles de compañías? ¿Es un mundo muy complejo o es un mundo, es un mundo dominado por pocos que es un funciona? mundo complejo pero coordinado? Ajá. Yo creo que el secreto de la cadena de suministro global es la coordinación y la cooperación, ¿sí? Los estados nacionales van a enfrentar múltiples disrupciones, las empresas y cualquier tipo de organización van a enfrentar múltiples disrupciones, por lo único que podemos hacer rápido y eficiente el suministro adaptado a una cultura de la inmediatez. El consumidor ahora lo quiere ya, aquí y ahora, tiene otro precio, pero él tiene que autopercibir que el precio no se aumentó por la velocidad de su requerimiento. Eso pasa en el mundo empresarial y va a pasar en el mundo de los conflictos. La adaptación, tal vez, en el campo de batalla tenga que ser más rápido, porque yo planifiqué suministrar unos productos y cuando estaba llevando mi habituallamiento me volaron el barco. Sí, tenía otro rumbo de acción, tenía planificada otra actividad, tenía dónde surtir los productos, porque a pesar de todo, los hombres al final del día o a mediodía tienen que comer, por lo que básicamente la industria de la alimentación, para que todo eso exista, va a estar siempre. Entonces básicamente voy a parcelar el sector de actividad en el que me encuentre desarrollando para atenderlo con una cadena de suministro global, flexible y adaptable a los contextos. Me diste una excusa para una chapa antes de irnos. Hablaste hoy de Latinoamérica. Uruguay está en Latinoamérica. Sí. ¿Estamos muy lejos? Uruguay, desde el 2010 a la fecha, ha establecido algo que teníamos en un debe: políticas públicas referidas al sector logístico. Queremos desarrollar a Uruguay como un hub logístico y estamos formando con una educación de calidad a las nuevas generaciones adaptadas a esa flexibilidad que requieren los vertiginosos cambios que se nos presentan. Hace más de una década. Hace más de una década. Y se mantiene. Y se mantiene. Una buena noticia. Marco Guimaraes, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en la tarde de Radio Mundo, en la hora global. Ricardo, saludo. Nos despedimos y yo gracias. Tengo que cubrir un error del martes, me olvidé, estaba muy agitado en mi agenda en ese momento, de agradecer infinitamente a la gente de Azotea de Aedo en Punta del Este, que me invitó el viernes pasado a dar una charla sobre aspectos de la doctrina rusa y bueno, estar a las órdenes de ellos siempre, cuando ellos lo requieran estaré por allí, pero hacer notar sobre todo la cordialidad con que me reciben y lo bien que me hacen sentir. Y para la gente que escuchó todo esto, ejemplos prácticos, cuando en la pandemia faltaban productos, cómo salíamos desesperados a buscar y cómo tensábamos las cadenas logísticas, desabasteciendo los lugares y teniendo el problema por primera vez de que no encontrábamos agua potable, por ejemplo. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Ha sido un placer y me he sentido muy cómodo con ustedes. Solo decirles a ustedes, amigos, que como cada martes y cada jueves, luego de terminada la hora global, nos encargamos de escuchar a través de Eduardo Rivero, Se hace tarde, la mejor música del mundo, que ya va a estar con ustedes. Nosotros nos despedimos y que viva la radio. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.